da mucho gusto saludarlos en un programa más de Asterisco, la revista cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pocas cosas el ser humano llega a conocer mejor que su propio cuerpo y al mismo tiempo pocas cosas han estimulado y siguen estimulando tanto la imaginación, la fantasía y hasta la obsesión como es el cuerpo humano. Es a este tema, al cuerpo como modelo y creador de arte, como objeto de culto y de deseo y como origen de fenómenos psicosociológicos, a lo que les proponemos dedicar los próximos minutos. Para ello contaremos con un reportaje sobre la exposición El cuerpo aludido, que se presenta en el Museo Nacional de Arte. Federico Ortiz estará con nosotros en este foro y nos hablará sobre el cuerpo y la literatura, la medicina y el erotismo. Betsy Pecanins cantará uno de los temas de su último disco titulado Esta que habita mi cuerpo, y les ofreceremos una colaboración de Margarita Vaz sobre el cuerpo y la danza. Además, conoceremos las reflexiones de un grupo de creadores sobre la anatomía humana como objeto artístico. Todo esto junto a nuestra sección dedicada a los libros. No se vaya, tenemos mucho que compartir con ustedes aquí en Asterisco. Más de 3/4 partes del cuerpo están formadas por agua. Somos un conjunto de tejidos, aparatos y órganos que funcionan con asombrosa autonomía y sincronización y que a su vez encierran un alma, la esencia de nuestra individualidad y de la que el cuerpo es su reflejo. Nadie tiene un cuerpo igual al de otro y el mundo de posibilidades de representación del cuerpo es también ilimitado. Los invito a conocer una muestra de ese mundo ilimitado de posibilidades de representación que encierra la anatomía humana en el siguiente reportaje. Es un reportaje de Patricia Vega y trata sobre la exposición El cuerpo aludido que se presenta en el Museo Nacional de Arte. Vamos a verlo. Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Porque nadie tiene un cuerpo exactamente igual a otro. Nuestra identidad personal frecuentemente se traduce en la reproducción de nuestra fisonomía por medio del retrato. Así, con el ánimo de apelar a la conciencia corporal de los espectadores para propiciar una lectura histórica, pero no lineal de los discursos sobre el cuerpo en la cultura visual de México a partir de la conquista, se exhibe en el Museo Nacional de Arte la sobresaliente exposición El cuerpo aludido, Anatomías y Construcciones, México siglos XVI al XX. Uno de los aspectos innovadores de esta muestra de 200 pinturas, dibujos, fotografías, litografías, esculturas, arte objetos, instalaciones, impresos, filmes y videos es la propia disposición de las obras, de tal forma que las diversas alusiones corporales dialogan y proponen una experiencia multisensorial. Los 7 núcleos que hay ya en su versión final, pero el guión de la exposición, como está ahorita, tienen que ver un poco con cierto tránsito desde el cuerpo visto por fuera hacia el cuerpo vivido por dentro. La primera sección, que se llama de la levedad del ser, de alguna manera en esa sección intentamos un poco confrontar al espectador con su corporeidad y precisamente con la diferencia entre la representación del cuerpo y la vivencia del cuerpo, ¿no? En que nuestra vivencia cotidiana del cuerpo tiene mucho que ver con el peso, ¿no? Asumimos cuando nos levantamos que vamos a tener peso, gravedad, etcétera, ¿no? Y sin embargo encontramos que muchas veces en el arte, tanto en la representación de la vida laica como en representaciones sagradas, encontramos cuerpos volando, ¿no? Y bueno, tratamos de reflexionar un poco en esa sección de qué instancias se representa en diferentes épocas esa experiencia de levedad, de vuelo, de caída libre del cuerpo. La segunda sección y la tercera de la exposición, En busca del cuerpo perfecto y el cuerpo de carne y hueso, enfrentan dos aspectos de alguna manera paralelos
representación del cuerpo. Uno es la búsqueda de ideales de belleza, a través de la pintura académica, en modelos clásicos, por ejemplo, ¿no? Y otro sería la representación del cuerpo divino a través de ciertos cánones, ¿no? O incluso a través del desnudo, la búsqueda de diversas formas de concebir el cuerpo perfecto, ¿no? Y también con la ropa, ¿no? Como con la ropa intentamos hacer perfectos o hacer parecer perfectos nuestros cuerpos, ¿no? Con eso se contrasta el cuerpo de carne y hueso, que es el cuerpo efímero, el cuerpo que se enferma, el cuerpo que se muere, el cuerpo también en su individualidad y su particularidad, ¿no? El cuerpo, pues, de cada uno de nosotros, ¿no? Frente a un ideal canónico, ¿no? Bueno, estas dos secciones básicamente tratan del cuerpo único, ¿no? El cuerpo como unidad, como algo integral, ¿no? Y de ahí pasamos al cuerpo y sus semejantes, que es la cuarta sección, donde el cuerpo se encuentra con el otro, ¿no? Y a partir de ese encuentro con el otro, se crean representaciones de un lado que provocan o que hablan de la semejanza y otros que hablan de la diferencia, ¿no? Entonces entramos, podríamos decir, aquí en un campo más explícitamente social, donde hablamos de los árboles de la vida como una construcción aparentemente natural de la relación de semejanza, un vínculo que establecen un vínculo entre cuerpos, o la relación madre-hijo, padre-hijo, ¿no? Tanto biológicos como sociales, ¿no? Las siguientes dos secciones se llaman el cuerpo erótico y el cuerpo doliente. E igual con las secciones 2 y 3 también están íntimamente relacionados, ¿no? En parte porque consideramos que realmente la experiencia erótica y la experiencia del dolor, al ser los dos experiencias sensibles, pues pueden parecer dos extremos, pero también en momentos pueden ser muy cercanos, ¿no? Y eso se trata de expresar, por ejemplo, con unas ventanas que comunican visualmente esas dos secciones, ¿no? Bueno, la última sección de la exposición se llama el cuerpo fragmentado. Y aquí lo que quisimos manifestar es y recoger de alguna manera son algunas representaciones en las cuales ya se abandona este intento de representar el cuerpo como un todo integral, como un organismo que por lo menos intenta tener un sentido en sí mismo, ¿no? A veces, a partir de un sentido de que la experiencia al que se refiere por medio del cuerpo es tan trascendental que precisamente va más allá del cuerpo, como encontramos en algunas representaciones religiosas, en los relicarios, donde una parte significa o remite a una totalidad, ¿no? Y por otro lado, también en esta sección se refiere a este sentido de que uno se cae en pedazos, un cierto sentido podríamos decir esquizofrénico, ¿no? Como si en un solo cuerpo no se puede contener todo lo que significa o eso implica la experiencia corporal, ¿no? Aquí, bueno, eso algunas veces se expresa en imágenes de mutilación, de agresión, precisamente casi de enojo contra el cuerpo, ¿no? Y por otro lado, en algunas imágenes donde ese uso de fragmentos se maneja en términos estéticos precisamente para activar el cuerpo del espectador, que de alguna manera nosotros desde nuestros cuerpos tenemos que completar lo que no está en la imagen, lo que no se puede expresar a través de una imagen, ¿no? Y bueno, al final de la exposición encontramos, después de todo este recorrido sobre algunos, por lo menos de los aspectos de la experiencia corporal, una serie de espejos con marcos de diferentes épocas que pues nos remiten otra vez a nuestro propio cuerpo de forma directa, al fenómeno del espejo como un fenómeno de confrontación con nosotros mismos y representación literal
de nuestros propios cuerpos y pues como una especie de cierre a esta reflexión que nos vuelve precisamente en sí, ¿no? Nos vuelve en nosotros mismos. Después de este reportaje sobre la exposición El cuerpo aludido, vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos con más sobre el cuerpo y el arte. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el Foro de Asterisco al doctor Federico Ortiz Quesada. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Me da mucho gusto estar con usted. Brevemente voy a presentarle a la gente algo de su amplio currículum, si me permite usted. Bueno, él es médico, cirujano y escritor. Ha escrito muchos libros sobre todo el amplísimo panorama de lo que implica el cuerpo. Voy a mencionar algunos. Amoricida, Manos de dioses, Memoria de la muerte, Hospitales, La medicina está enferma, El adivinador de lo cierto, El trabajo del médico, y nos comentaba usted que está por publicar 3 nuevos libros. Voy a mencionarlos: El mundo al final del milenio, 50 años de la medicina en México, y también El rostro humano del IMSS. Él es pionero en la práctica de los trasplantes de órganos y se le considera el fundador de la urología moderna, entre muchas otras cosas. Me gustaría empezar, si le parece, doctor, con una pregunta. ¿Cuál es esta importancia del cuerpo y qué abarca el cuerpo para usted, más allá de la medicina? Bueno, no nada más para mí. La palabra cuerpo viene del latín corpus, que significa algo que tiene límites y que provoca impresión en nuestros sentidos por sus cualidades. De tal suerte que cuando habla uno de cuerpo, puede hablar de cuerpo jurídico, cuerpo astral. Uno puede hablar de cuerpo de gobierno, y de hecho se habla comúnmente del cuerpo de gobierno, de la cabeza del Estado. Hay una filósofa medieval, Hildegarde de Bingen, que dice: todo es cuerpo, en la vida todo es cuerpo. También Tomás Hobbes en el Leviatán, un libro muy famoso, donde es la fundación del Estado moderno, en el siglo XVII hablaba: no hay nada fuera de los cuerpos. Y es que el cuerpo es todo. Esta mesa es un cuerpo. Una estrella es un cuerpo. Y el cuerpo ha sido sinónimo también de hombre y de persona. Entre los antiguos griegos y romanos, cuerpo era persona. Ya la acepción de persona que tenemos en la actualidad viene mucho más con la iniciativa privada, el surgimiento de la iniciativa privada o de la propiedad privada. Y bueno, en este sentido, siendo cuerpo tantas cosas, es vastísimo lo que podemos hablar de él. Hablar del descubrimiento del cuerpo, cómo fue que los seres humanos fueron tomando conciencia de nuestro propio cuerpo, cuál es el concepto de cuerpo hoy día, el cuerpo máquina, el cuerpo del hombre productivo, el cuerpo erótico, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo en las 1001 noches. Entonces, el cuerpo se ha utilizado también como metáfora de cosas, entre otras metáfora de la sociedad. Indiscutiblemente en la época materialista y hedonista que vivimos, el cuerpo es expresión de la sociedad productivista, capitalista, industrial que vivimos. Y el cuerpo también es una historia, ¿verdad? Porque los médicos te dicen, es una historia, vamos a conocer su historia clínica, pero ¿qué otra historia también nos marca el cuerpo? El cuerpo tiene su historia, y porque el hombre tiene historia. Un filósofo madrileño solía decir: el hombre no tiene naturaleza, el hombre tiene historia. Me refiero a José Ortega y Gasset, y es cierto, vamos cambiando de acuerdo con la historia. Y en ese sentido van cambiando nuestras concepciones del cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo muy diferente a como lo concibieron en el siglo XVI nuestros antepasados, cómo se concibe en la actualidad. Hubo un momento en el siglo XVII-XVIII que un filósofo médico francés, Georges Freud de la Métrie, hablaba del cuerpo como máquina, l'homme machine, decía él. Entonces el cuerpo tiene una historia por la misma razón que el hombre tiene una historia. ¿Y qué tanto podemos conocer del cuerpo hoy en día, doctor? Ahorita sabemos muchísimas cosas del cuerpo, pero sabemos muchas cosas del cuerpo en tanto cuerpo biológico, que esto es una de las razones de ser de la medicina.
La medicina no nada más alivia el dolor o previene la muerte, sino también estudia a profundidad el cuerpo del hombre. Esto es algo que podía estar separado de la medicina, pero no lo está, está dentro de ella, en su cuerpo teórico. El que inicia estos estudios fue un pionero de lo que es el pensamiento científico racional en la medicina, que es Alcmeón de Crotona, que existe en el siglo VI antes de Cristo. Este Alcmeón de Crotona fue un hombre mucho más importante que en sus inicios que Hipócrates, que el mismo Hipócrates. Lo que pasa que no lo conocemos tanto porque Aristóteles le tenía un poco de rechazo a Alcmeón de Crotona. Bueno, pues él fue el primero que hizo disecciones, que se interesó por el cuerpo y que comenzó a establecer concepciones. Por ejemplo, el pensamiento radica en el cerebro, que para hace 2500 años es una verdadera novedad. Entonces, la medicina se encarga del conocimiento del cuerpo biológico, y hoy sabemos, por ejemplo, que tenemos 75 millones de células, es decir, 75 trillones de células, compuestas en órganos con funciones diferentes. Tenemos nuevos sistemas que involucran diversos tipos de órganos, como el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el genitourinario, etcétera. Sabemos muchísimo del cuerpo. Ahora, a pesar de todo eso que sabemos, ¿sigue existiendo enigmas del cuerpo? El de la mente. El de la mente y del funcionamiento del cerebro. Ahorita le voy a decir por qué. Se estima que tenemos completo el 85% del conocimiento en torno al cuerpo biológico. Lo conocemos bastante bien. La anatomía ha hecho grandes hazañas y descubrimientos en el pasado, y ahorita conocemos muy bien todo lo que es referente al cuerpo: huesos, músculos, sistema nervioso. Pero llegados a ciertos terrenos, que se convierte en este momento en la frontera, como es el de la genética y como es el de las neurociencias, es donde estamos investigando arduamente. En el de las neurociencias es muy importante porque la mente del hombre no tiene fin. La mente no es cerebro, la mente es una serie de interrelaciones sociales. Mi mente es usted y los que nos están escuchando. Okay. Mi mente es el mundo. Por eso fenómenos como el Internet, hoy tan en boga, son tan trascendentes para la humanidad, porque uno está en contacto con 300 millones de personas que están nutriendo a su vez el conocimiento, y nosotros a nuestra vez lo nutrimos, y eso potencia la mente de una manera muy terrible, de tal suerte que no hay fin. Entonces, el conocimiento de la mente cada vez se vuelve más complejo. En cambio, el conocimiento del órgano biológico, cada vez avanzamos más. Pero el ser humano es un ser en continua transformación, es un ser que ha evolucionado mucho, que vamos en una etapa ascendente, que cada vez somos mejores, que cada vez entendemos más, que nuestra conciencia se ha transformado. Doctor, si le parece, ahorita vamos a continuar conversando sobre esto. Vamos ahorita a presentar una colaboración de Margarita Bastelles sobre la danza como metáfora de la vida. Vamos a verla. El cuerpo, mediación de nuestra existencia en el mundo, es ante todo una potencialidad a ser desplegada, un proceso multidimensional que nos brinda una condición privilegiada de experimentación y diálogo con los grandes enigmas de la vida humana. El cuerpo es representante de nuestra presencia en el mundo, presencia ávida e inestable, evocación de nuestra fragilidad y finitud, desde la cual diseña una estética de la existencia. Por todo lo que evoca y sugiere desde la cuestión del cuerpo, me apasiona en particular la danza. El cuerpo danzante, que yo lo concibo como una producción subjetiva de carácter colectivo, verdadera encrucijada de distintas fuerzas vitales. Si todo arte conlleva un deseo de trascendencia de los límites humanos, la danza, me parece, tiene que ver con superar la ilusión del carácter precario, limitado y transitorio que define el cuerpo humano, recreando la aspiración por un cuerpo luminoso y mítico. En la danza, la expresión está mediada por el cuerpo humano, que habita desde siempre las dimensiones de la vulnerabilidad y la mortalidad.
Con ese cuerpo que es limitado y perecedero, trabajan los bailarines y las bailarinas para hacer de él un instrumento de ejecución de un arte que también está definido por lo pasajero. A la danza no casualmente se la registra como la más antigua forma de magia que creó el ser humano. En su evolución histórica se volvió espectáculo teatral y expresión artística instituida, pero no abandonó el gesto de la ofrenda. Cuerpos que se ofrecen en un ritual que evoca las antiguas ceremonias sagradas. Un ritual en el que el cuerpo danzante se constituye en vehículo de proyección colectiva, cuyo guión es la fantasmática inconsciente centrada en la imagen corporal. Ejecutantes y espectadores se mezclan en la producción de ese cuerpo que es sucesivamente admirado, deseado, rechazado, sancionado, envidiado, soñado. En la danza se juega una auténtica pasión, esencia de toda creación, pero desde luego el mundo de la danza implica fricción y lucha. Hay poderes que someten, pero también se verifica la producción de una fuerza de enorme persistencia y vocación para crear y recrear musicalmente la imagen del cuerpo humano, para producir movimiento que resulta una defensa importante frente a la esterilidad y la muerte. Doctor, estábamos hablando de los ámbitos donde la ciencia ha avanzado y donde no tanto en este fin de siglo. Mencionaba usted la mente, pero ¿cuáles retos tendría hoy en día la ciencia sobre el dominio, digamos, de lo que es curar el cuerpo? Porque está toda la parte del dolor y toda la parte de nuevas epidemias, podríamos mencionar el SIDA, por ejemplo. ¿Cómo estamos hoy en día en ese campo? Bastante bien. Pero mire, no es un problema científico, es un problema social. Esos problemas, y no es nada más el SIDA. En los últimos 20 años han aparecido 30 nuevas enfermedades de origen viral, bacteriano, infeccioso, que no conocíamos. Una de ellas es el SIDA. Otra, por ejemplo, sería la enfermedad de los legionarios, el síndrome de Lyme, esta epidemia que asoló África y que mataba a las gentes en 24 horas, sí. Son virus nuevos, pero son problemas sociales debidos a la nueva manera como estamos viviendo. El ser humano está internándose en las selvas y conociendo enfermedades con las cuales no había tomado contacto. Se están cambiando la temperatura de los océanos y del mar. Tenemos 5 millones de aeropuertos internacionales, los seres humanos entran más en contacto unos con otros. ¿Y eso influye para...? Por supuesto, para la contaminación y para la... estamos viendo formas multiresistentes de tuberculosis que antes no teníamos, que es un problema para la frontera norte del país, en donde tenemos, mire usted nada más, 400 millones de cruces legales. ¿Y en la Ciudad de México, por ejemplo, la contaminación o qué otros problemas? La contaminación nos va a dañar en gran medida, que es algo que no se le ha hecho suficiente caso. Sucede lo siguiente, muchas enfermedades, entre otras el cáncer, tiene un periodo de latencia. Y por periodo de latencia me refiero a que es un periodo en donde no se manifiestan y pasan años, pueden pasar hasta 20, 25 años. Uno de estos problemas es la contaminación. No me refiero necesariamente a que la contaminación vaya a provocar cáncer, sino que se tiene que esperar mucho tiempo para ver qué tipo de lesiones vamos a tener. La contaminación nos está afectando y lo que es más grave es que no se están tomando medidas enérgicas contra ella. Y no me refiero nada más al gobierno, sino también a los ciudadanos, es decir, porque esto nos afecta a todos. Y así como la contaminación podemos hablar de numerosísimas causas de enfermedades y otras que hacen que las bacterias que antes no eran dañinas al ser humano se conviertan en dañinas. Toda la serie de mutaciones genéticas que estamos observando y estos son afectaciones para la ciencia médica. Ahora, no vivimos en un siglo, todo este siglo que termina, bueno, y el que comienza, no es un momento histórico en donde el ser humano se preocupa de otra manera por su cuerpo, iba yo a decir más, pero de otra manera. Hay todo un cuidado de la estética, de los ejercicios, la salud. ¿Estamos realmente preocupados por lo que es nuestro cuerpo
o no? Sí, sí, sobre todo ¿Y en eso países, ayuda o no en ayuda? países extranjeros, ayuda muchísimo. El siglo XX se puede revisar como un tríptico, podemos dividirlo en tres. Ha sido primero un siglo de catástrofes que llegaron hasta la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial surge una época de crecimiento económico. A partir de la conferencia de Bretton Woods en 1945, donde se toma el patrón oro y el Producto Global Bruto del mundo se cuadruplica. Bueno, esto contribuyó a que nosotros en México creáramos instituciones de seguridad social. El Seguro Social es producto de esta época, de la Segunda Guerra Mundial. El ISSSTE, con sus grandes logros, es resultado de esto. Y luego viene una época de incertidumbre y de crisis, que es ya la última parte del siglo, en donde el ser humano advierte la crisis de la civilización como la conocimos. Ciertamente habrá nuevos valores, habrá nuevas visiones del mundo. La civilización judeocristiana está llegando a su fin. Entonces, en ese momento el ser humano comienza a verse más hacia adentro de sí. Comienza a ver, a cuidarse más como individuo, y aparece un fenómeno muy interesante que tiene que ver mucho con la filosofía norteamericana del pragmatismo, por un lado, y de otra serie de escritores como Ayn Rand, que exaltan el individualismo. Y es este individualismo hedonista que nos está llevando a esta situación en donde todo el mundo se cuida a sí mismo. Nosotros, por fortuna, en México, somos un país tan extraordinario que nosotros queremos mucho a nuestra sociedad, nos preocupa mucho México. Pero otros países se han planteado esta situación y hemos copiado mucho estos modelos individualistas y todos estamos haciendo dietas, estamos corriendo, nos preocupamos por el colesterol, que bien analizado puede llevarnos a tener cuerpos más sanos. Usted, de hecho, ha escrito mucho sobre lo que es esta medicina también en México. Y otro tema que usted ha tocado con mucha intensidad y mucho interés ha sido la relación del arte con el cuerpo, el erotismo con el cuerpo. ¿De qué manera el arte puede sublimar, digamos, otros aspectos físicos como el dolor o otros aspectos que el cuerpo en sí mismo implica? Absolutamente. El arte es una de las manifestaciones más notables que ha tenido la humanidad, porque es donde verdaderamente se expresa y se conoce el hombre. El arte, a diferencia de la ciencia, es de múltiples significados. La ciencia es de un solo significado. 2 más 2 son 4. Y ni le busques, o la ley de la gravedad. En cambio, el arte, y veamos una pintura o una poesía o la obra de un literato, ofrece múltiples significados y simbolismos, interpretaciones. Y por eso el arte es tan bello. Alguien llegó a decir, el arte es inútil si el amor lo es. Entonces, el arte es la expresión más creativa, más bella del ser humano y representa mucho el cuerpo. Uno puede, a través de la historia, ver el cuerpo, cómo se ha ido plasmando y qué diferentes actitudes y posiciones ha tenido. El arte griego, antes de Fidias y de Filoctetes, en el siglo de Pericles, por ejemplo, eran figuras muy simples, muy lineales, no tenían toda esta serie de curvaturas. Bueno, a partir de estos grandes artistas, aparece la Venus de Milo, aparecen los grandes discóbolos, aparecen las figuras de ser humano verdaderamente notables. Es un arte. Otros conceptos de belleza, ¿no? Esto quiere decir que el hombre estaba siendo visto de una manera diferente a como se vio después. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, Rubens. Rubens pintaba a las mujeres muy robustas, porque así las veía él y así las concebía la sociedad de su tiempo. La sociedad burguesa, de inicios de la modernidad, ve al ser humano robusto y era un síntoma o manifestación de riqueza. Las gentes eran gorditas. Sí, y ahora el concepto de belleza es totalmente Ahora el concepto de distinto. belleza es totalmente diferente. Ahora, hay otro ejemplo de un genio de la pintura que se llamó Pablo Picasso. Cuando Pablo Picasso pinta a las señoritas d'Avignon, que eran un prostíbulo del Carrer d'Avignon de Barcelona,
las pinta fragmentadas. Él comienza a darse cuenta de la fragmentación del cuerpo humano o del ser humano, y por eso comienza él a pintar al ser humano fragmentado. Esto que se llamó cubismo y que acompañó Juan Gris, Ferdinand Léger, que fueron los pioneros del cubismo en el mundo, bueno, influyó de tal manera que comenzamos a advertir a través del artista lo que era el cuerpo del ser humano. El artista, sobre todo el poeta, es el profeta. Son gente que ve más allá. Precisamente de esto que nos habla, vamos ahora a presentar una muestra, pero a través de la música, doctor. Le agradecemos mucho su colaboración aquí en el programa de Este Disco y lo invito a que nos acompañe a escuchar ahora a Betsy Pecanins. Ella acaba de realizar un nuevo disco, se titula Esta que habita mi cuerpo, y vamos a escuchar precisamente qué propone ella y todos los autores de las canciones que componen su disco. Muchísimas gracias. Gracias a usted, y vamos a escuchar a Betsy Pecanins. Mi nuevo disco se llama Esta que habita mi cuerpo. Voy a cantar Espina, es una canción de Jaime Moreno Villarreal. En mi currículum figuran varias operaciones, estoy viva de milagro, pero eso no es lo importante. Lo importante es tener la capacidad de nacer todos los días y estar conscientes de que estamos vivos. Espina, no te quiebres. Cuando mi pierna camina, espina, trata de llegar a la verticalidad. Puedo ir en tu punta, el agudo que me descoyunta. Puedo ir en mis huesos, el aprieto de la carne en el yeso. Espina, no me apuntes el aguijón de morfina. Espina, enséñate a doler sin reconvalecer. Puedo ir una rosa que gotea en la sangre venosa. Puedo ir mil matices en la cuenta de mis cicatrices. Espina, tú eres la púa y yo la que continúa. Ay, yeah.
Ahora los invito para que veamos el siguiente reportaje que preparamos para ustedes. Trata de las opiniones de un grupo de creadores sobre la anatomía humana como objeto artístico. Vamos a ver. El cuerpo es para algunos artistas fuente inagotable de inspiración. El escultor Javier Marín lo enfrenta sensualmente. La actriz de performance Katia Tirado, dedicada también a la perforación corporal, vive su propio cuerpo como espacio de resistencia. El pintor Rafael Cauduro plasma las diversas dimensiones de los cuerpos que recrea y el fotógrafo Gerardo Suter transforma cuerpos en imágenes deseadas. Yo no pretendo ser un representador del cuerpo con un interés anatómico o un interés de copiar la realidad tal cual, ¿no? La realidad física del cuerpo. Y para mí, las partes del cuerpo son simplemente la herramienta, ¿no? Yo pretendo hablar de cuestiones más interiores, hablar de sentimientos, y el vehículo pues es el cuerpo, ¿no? Marín trabaja la escultura, entre otros materiales, con barro. Prefiero el barro muchísimo por la temperatura que tiene, por la calidez que tiene. Es muy parecido a la materia de la que está hecho el cuerpo. Es muy parecido, tiene un grado de humedad que es muy sensual, como que te identificas mucho. El contacto de la piel con el barro húmedo es como muy cercano, muy parecido, entonces se disfruta mucho. Ahí sí hay muchísimo de sensualidad en trabajar con barro. Pues yo trabajo siempre cuerpos, entonces el contacto de cuerpo con cuerpo, de la textura de mi mano, de la calidez de mi mano, de las intenciones de mi mano, con el cuerpo al que estoy creando, que estoy modelando, yo creo que es muy importante. Yo creo que eso los humaniza, por decirlo de algún modo. Su vocación de actriz ha llevado a Katia Tirado a vincular esfuerzo actoral con perforación corporal. Yo tuve que renunciar de alguna manera a esa neutralidad de actriz de teatro para acceder al performance y a ese cuerpo que quería yo definir y radicalizar de alguna manera en una posición que ya de imagen pudiera ser un lenguaje en sí mismo. Entonces ahí, por supuesto que me fui hacia el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo yo creo que es de los últimos espacios de resistencia autónoma que tenemos. O sea, sí tenemos decisión sobre el cuerpo. O sea, sí podemos incidir en nuestro cuerpo mientras estamos vivos, porque además muerto ya no. Entonces ahí se me juntó la perforación y el performance. O sea, viniendo un poco de mi necesidad de buscar un alma y de mi necesidad de actuar y de exhibirme para purificarme, que en este caso es como así, a la posibilidad de incidir y de transformarme, ¿no? Fue como un poder de alguna manera, ¿no? Que además tiene sobre los otros, ¿no? Para el pintor hiperrealista Rafael Cauduro, los cuerpos en los que inspira su obra se desdoblan, evolucionan, mueren. Lo que pasa es que cada vez que utilizo el cuerpo está referido a algo en específico, ¿no? Y dependiendo del tema, a qué se va a eludir, entonces busco lo que necesito, ¿no? Aparte, frecuentemente el cuerpo tiene que ver no tanto con el cuerpo real, sino con el cuerpo una vez traducido a 2 dimensiones, o sea, un cuerpo ya como objeto. Son a veces cuerpos de revistas, o cuerpos de televisión, o cuerpos de pintura. Entonces, a veces esos son los modelos también. Incluso son cuerpos que no tienen un tratamiento orgánico, sino tienen un tratamiento de objetos, en el sentido de que pueden envejecer como envejecen los objetos, ¿no? Destiñéndose, decolorándose, craquelándose. Frecuentemente esas son las víctimas de mis cuadros. Quizás el cuerpo humano, cuando ya es un testigo objeto, que sería sus restos del cuerpo como momificado, o como a veces también está en
sus calaveras, ¿no? Sus huesos. Son parte del cuerpo también, ¿no? De los cuerpos que he utilizado frecuentemente. De repente he tenido una vertiente que es erótica y entonces pues me encantan las mujeres guapas, voluptuosas, casi siempre morenas. O pueden ser esa época tanática donde pues tiene que ver mucho con la muerte el cuerpo. Entonces el cuerpo en su descomposición, el cuerpo como ruina, como en su decadencia. Y en ambas quizás encontrar esa parte atractiva que pueden tener esos dos mundos. Artista visual, Gerardo Suter deconstruye, modifica los cuerpos que dan pie a las imágenes que crea. Una vez que yo tengo una idea de qué es lo que quiero desarrollar, cuáles son las imágenes que quiero producir o crear, entonces busco el cuerpo adecuado, ¿sí?, para ese tipo de imágenes. Ahora, no hay un criterio de belleza como normalmente lo entendemos, ¿no? No hay esta pretensión de encontrar o de utilizar un cuerpo que tenga una figura bella. No, eso pienso que no es tan importante en las imágenes, sino más bien un cuerpo que de alguna forma llene los requisitos de la idea que se quiere transmitir, ¿no? Gran parte de las últimas propuestas que estoy manejando tienen que ver mucho con lo espacial. Entonces para ajustar estos cuerpos al espacio, ¿sí?, hay de alguna forma un proceso de deconstrucción del cuerpo, ¿sí?, de fragmentación y deconstrucción del cuerpo, ¿sí? Hay todo un proceso, hay una metamorfosis de los cuerpos, ¿no? O sea, los cuerpos se vuelven igual de maleables, ¿sí?, que cualquier otra materia prima, ¿no? Contrariamente a otros artistas que quieren irse al realismo, ¿sí?, a respetar el cuerpo como es. Así se dan, con interés vehemente por el cuerpo humano, 4 esfuerzos artísticos de 4 distintas disciplinas. Bueno, pues antes de terminar nuestro programa de hoy, queremos invitarlos a escuchar las recomendaciones literarias que, como siempre, hace para todos nosotros nuestra compañera Claudia Hernández de Valle Arizpe. Vamos a escucharla. A lo largo de la historia, no han sido pocos los artistas torturados por la enfermedad física, pero también por los colapsos morales y psíquicos. Depresión y angustia creadora han marcado la vida de no pocos pintores, músicos y escritores de todos los tiempos, y somatizar ha sido para ellos más un ejercicio de la voluntad que del destino. Como si dejar caer sobre el cuerpo el cansancio y el miedo de estar vivo y de seguir viviendo los preparara mejor para la muerte. En ese orden, tampoco han sido pocos los artistas que han optado por el suicidio. Una noche de abril de 1970 se lanzó al Sena desde el puente Mirabeau y un pescador encontró su cuerpo a orillas del río, 2 kilómetros más adelante. Tomo estas palabras del libro Paul Celan, Sin perdón y olvido. Un libro que hace apenas unos meses editó la UAM en su colección Cuadernos de la Memoria. La selección y la traducción es de José María Pérez Gay, quien nos entrega una traducción, una versión realmente decantada, producto de no pocas revisiones de los poemas que lo han rondado ya desde hace décadas. La biografía del poeta Celan, uno de los más grandes de la poesía escrita en alemán en este siglo XX, revela contradicción y dolor, pero también rebeldía y aceptación. Su relación con el idioma alemán nunca fue sencilla. Paul Celan nació en 1920 en Czernowitz, justo en la frontera entre Rumania y Ucrania, y con la Segunda Guerra Mundial y el genocidio nazi, su vida tomó un rumbo del que no hubo regreso hacia territorios que no fueran el del dolor, la culpa y finalmente, antes de cumplir los 50 años, el del suicidio. Y es que cuando el poeta tenía 22 años, se salvó de la muerte, pero no logró evitar la de sus padres en un campo de concentración. Esto marcó su relación con la lengua alemana
que lo llevó a dominarla de manera tan absoluta que por un lado le permitió hablarle al oído con dulzura y por el otro sojuzgarla a su voluntad poética, a los designios arbitrarios de su intelecto. Me refiero, por ejemplo, a un uso distinto, inédito en ese entonces de las preposiciones o a la presencia poderosa de la elipsis, quizá como un reflejo de la lengua rusa, en la que abundan este tipo de construcciones y que Celan conoció bien y tradujo. Los 20 años que vivió en Francia no lo alejaron del idioma alemán. Su vida en París contribuyó a que se generaran una serie de confusiones generalizadas. Creerlo francés, por ejemplo, afrancesar su nombre por un Paul Celan. En realidad su nombre no era ni el uno ni el otro, sino Anchel, de donde surgió el anagrama Celan. En esta antología que recoge poemas de varios de sus libros, el lector encontrará Fuga de muerte, por ejemplo, el más conocido de sus textos dentro y fuera de Alemania, porque pone el dedo en la llaga del Holocausto para no permitir que llegue nunca el olvido. Es un poema que a la obra de Celan, según el crítico Siegbert Kroeber, es lo que el Guernica a Picasso. El lector tendrá en sus manos también los versos punzantes de Elegía y Elogio de la Lejanía, que proyectan la sombra más oscura del poeta, como cuando escribe: aquí arrojo un corazón que vivió entre los hombres, o como cuando dice: en la fuente de tus ojos un ahorcado estrangula la soja. Paul Celan, Sin perdón ni olvido, es el número 5 de la colección Cuadernos de la Memoria, que, como decía yo al principio, edita la UAM bajo la supervisión del poeta mexicano Jaime Augusto Shelley. Bueno, pues así concluye nuestro programa de hoy, pero yo los invito a que esté de nuevo con nosotros la próxima semana en un programa más de Asterisco, por supuesto, aquí en Canal 22. Gracias y hasta entonces.